Los ferrocarriles austriacos suelen ser elogiados por su eficiencia general y su fuerte orientación al cliente. Los trenes en Austria son conocidos por su puntualidad. Los ciudadanos son de los usuarios de tren más frecuentes de Europa, y el país lidera la inversión ferroviaria en el continente. Pero no los aburriremos con todos los detalles. Pueden aprender más en nuestro video dedicado a los ferrocarriles austriacos. Sin embargo, lo que es aún más fascinante se encuentra debajo de este sistema que funciona como un reloj. Uno de los sistemas de suministro de energía más avanzados y autosuficientes en el sector ferroviario mundial. En la mayoría de los países, las compañías ferroviarias usan energía de tracción de plantas y redes eléctricas nacionales, a diferencia de otros. La Empresa Nacional de Infraestructura Ferroviaria de Austria, Österreichische Bundesbahnen, Infraestructura AG, gestiona toda la cadena de suministro de electricidad de manera interna. Esto incluye no solo la transmisión y distribución de electricidad, sino lo más increíble, también la generación de energía que mueve los trenes por todo el país. Este enfoque ha permitido a Österreichische Bundesbahnen crear un sistema de energía ferroviaria altamente integrado y sostenible, sin igual en Europa y el mundo en términos de eficiencia e impacto ambiental. El 73% de la red ferroviaria de Austria está electrificada. Considerando que más del 90% de los trenes de pasajeros usan energía eléctrica, depender de electricidad estable y limpia es esencial. ÖBB ha cumplido con este requisito al convertirse no solo en una empresa ferroviaria, sino también en una empresa energética por derecho propio. El dato más notable del ferrocarril austriaco en los últimos años es que, desde 2018, el 100% de la electricidad utilizada para alimentar los trenes de Austria proviene de fuentes de energía renovable. Esto pone a Austria a la cabeza de la transición al transporte ecológico y da un ejemplo claro de cómo este sector puede alinearse con los objetivos ambientales globales. Con eso en mente, profundicemos en este tema, comenzando con la explicación de cómo la electricidad inicia su recorrido desde las plantas generadoras y la red eléctrica de alta tensión, pasando por el sistema de catenaria y el cable de contacto, hasta llegar finalmente a los trenes, los pantógrafos y los motores. Antes de hacer eso, para quienes no estén familiarizados, debemos compartir una noticia emocionante. Tras años de investigación, redacción y muchas horas de trabajo, nuestro primer libro electrónico oficial de Railways Explained ya está a la venta. El libro reúne 100 historias cuidadosamente elaboradas de nuestros videos, distribuidas en más de 600 páginas, ofreciendo un recorrido único y estructurado por el fascinante mundo de los ferrocarriles. Estamos muy orgullosos de este logro, y creemos que es un recurso valioso para profesionales ferroviarios, entusiastas, estudiantes, y cualquier persona interesada en el funcionamiento de los ferrocarriles. El libro ya está disponible a un precio de $35 que creemos es accesible para cualquiera que quiera tener su propia edición de Ferrocarriles Explicados. El enlace de compra está en la descripción. En los sistemas ferroviarios, el suministro de energía inicia en plantas térmicas, hidroeléctricas o nucleares, donde se genera electricidad con distintos generadores, a voltajes altos y frecuencia estándar de 50 Hz. Después de la generación, la electricidad se eleva en instalaciones especializadas de transformadores y se alimenta a la red nacional de transmisión a altos voltajes, generalmente alrededor de 110, 220 o 400 kilovoltios, que son adecuados para la transmisión a larga distancia. Cuando la electricidad llega a zonas de la red ferroviaria, generalmente alejadas de las plantas originales, se transforma en subestaciones ferroviarias. Aquí, el voltaje se convierte a niveles adecuados para los sistemas ferroviarios, típicamente 25 kV corriente alterna, 15 kV corriente alterna o en algunos casos 3 kV corriente continua. Estos voltajes se utilizan para alimentar las líneas de catenaria ferroviaria, que corren sobre las vías y suministran energía a los trenes. En esta etapa, la electricidad aún puede estar a 50 Hz. Sin embargo, en Alemania y Austria se convierte a 167 Hz, usando convertidores de frecuencia rotativos o estáticos, ya que sus sistemas ferroviarios operan en una frecuencia diferente. Las líneas de catenaria aérea entregan electricidad directamente al pantógrafo del tren, que recoge la energía y la dirige a los transformadores y convertidores a bordo.
Estos sistemas adaptan la energía para que pueda ser utilizada por los motores de tracción del tren. El propio riel sirve como camino de retorno para la corriente eléctrica, completando el circuito. Este proceso de múltiples etapas, desde la generación hasta la transmisión, transformación y entrega final a través de las líneas aéreas, garantiza un suministro de energía seguro, estable y eficiente para las operaciones ferroviarias, apoyando un tráfico ferroviario confiable y continuo a lo largo de la red. Si te interesa conocer más detalles sobre los sistemas de electrificación ferroviaria, no dudes en consultar uno de nuestros videos anteriores, que se centra completamente en este tema. Ahora que ya explicamos el concepto del sistema de energía de tracción, volvamos a centrarnos en Austria. Como mencionamos, uno de los logros más destacados de Austria es que la electricidad de sus ferrocarriles es generada y gestionada por la propia compañía ferroviaria. Infraestructura: Österreichische Bundesbahnen opera una red eléctrica de tracción independiente, diseñada solo para operaciones ferroviarias. Esta red especializada se extiende por más de 2.000 kilómetros y consta de subestaciones, transformadores y convertidores de frecuencia, lo que garantiza un suministro estable y confiable de electricidad con el voltaje y la frecuencia requeridos para cada tren. La energía hidroeléctrica renovable es el eje de este sistema. ÖBB posee y opera 9 plantas hidroeléctricas, ubicadas estratégicamente cerca de los principales ríos y a lo largo de los corredores ferroviarios clave. Estas plantas generan unos 15.000 millones de kilovatios hora anuales, cubriendo más de un tercio de la demanda energética de la red ferroviaria de Austria. Para cubrir la demanda restante, ÖBB obtiene electricidad de 4 plantas hidroeléctricas asociadas dedicadas exclusivamente al suministro ferroviario, complementadas por otras fuentes renovables como la energía solar y eólica. Juntas, forman uno de los sistemas de energía ferroviaria más autosuficientes y sostenibles del mundo. Las 9 plantas hidroeléctricas que actualmente opera ÖBB incluyen Obervellach II y Rosenbach en Carintia, Fulpmes en Tirol, Uttendorf-Taiport, Uttendorf, Tudd, Schneiderau y Ensinger, Boden cerca de Salzburgo, así como Polar Sea y Brass en el estado de Vorarlberg. Una 10ª instalación, Tauernmus, también ubicada cerca de Salzburgo. Actualmente está en construcción y se espera que entre en funcionamiento en 2026. Estas plantas de energía varían en capacidad, mientras que la más grande puede producir de 15 a 20 megavatios o más. Las instalaciones pequeñas siguen siendo clave al respaldar las secciones regionales y equilibrar la carga del sistema. Sin embargo, debido a que la red ferroviaria de Austria opera a una frecuencia única de 167 Hz, no toda la electricidad generada por estas centrales hidroeléctricas puede usarse directamente. Algunas plantas producen electricidad a la frecuencia estándar de la red de 50 Hz, la cual debe ser convertida primero antes de integrarse a la red de energía de tracción. Esto se realiza en 8 estaciones convertidoras operadas por Österreichische Bundesbahnen Infraestructura, incluyendo sitios clave en Selztal y Langenwang. Estas instalaciones convertidoras reciben electricidad de 50 Hz de la Red Nacional de Transmisión o de las propias fuentes de generación de Österreichische Bundesbahnen y la convierten a 167 Hz. Al mismo tiempo, el voltaje se incrementa a 55 kilovoltios o 110 kilovoltios. Una vez convertida, la energía se transmite a través de la red interna de alta tensión de Österreichische Bundesbahnen y se entrega a las subestaciones ferroviarias locales, donde el voltaje se reduce a 15 kilovoltios antes de ser suministrado al sistema de catenaria aérea. En Austria, 65 subestaciones están estratégicamente ubicadas en la red ferroviaria para asegurar un suministro energético constante y confiable. Una característica adicional del sistema es el uso de 8 subestaciones eléctricas móviles, también operadas por Österreichische Bundesbahnen. Estas unidades móviles proporcionan energía temporal durante trabajos de mantenimiento o actúan como respaldo de emergencia en caso de fallas en la infraestructura fija. El consumo de electricidad se mide con precisión utilizando equipos de medición certificados instalados tanto a bordo de los trenes como en toda la red. Estos datos son clave para una facturación precisa, ya que la infraestructura la usan varios operadores públicos y privados, como personal de Österreichische Bundesbahnen Verkehr, Rail Cargo Austria y Westbahn.
A los operadores de trenes se les cobra en función de su consumo real de electricidad, medido en kilovatios hora en lugar de estimaciones. Debido a que Österreichische Bundesbahnen genera la mayor parte de su electricidad a partir de energía hidroeléctrica, la cual tiene bajos costos marginales, después de construir la infraestructura inicial, puede ofrecer precios de electricidad competitivos y estables a largo plazo. Estos modelos de precios transparentes, que reflejan los costos de generación, el mantenimiento de la infraestructura y las condiciones del mercado energético, incentivan aún más a los operadores a optimizar su consumo e incluso la forma de conducir el tren. Sí, los conductores están capacitados para usar técnicas de conducción eficientes en el consumo de energía. Y el nuevo material rodante incluye sistemas de frenado regenerativo que devuelven energía a la red durante la desaceleración, optimizando aún más el consumo. Este sistema de circuito cerrado, donde el administrador de la infraestructura genera, convierte, distribuye e incluso mide el consumo de su propia energía. Creemos que brinda mayor control operativo y estabilidad de costos, pues Österreichische Bundesbahnen no depende de mercados eléctricos externos ni de precios volátiles de combustibles fósiles. Aunque la energía hidroeléctrica sigue siendo la principal fuente de electricidad para los trenes en Austria, Österreichische Bundesbahnen ha aumentado el uso de energía solar y eólica para diversificar su portafolio de renovables. Es decir, a partir del año 2020, Österreichische Bundesbahnen instaló decenas de pequeños generadores solares en lugares creativos y eficientes en cuanto al uso del espacio. Pero también está su parque eólico Hoeflein, que por sí solo produce 675 gigavatios hora de energía anual. Una de las estrategias más visibles en términos de energía verde por parte de Österreichische Bundesbahnen es la instalación de paneles solares, prácticamente en todas partes, en los techos de las estaciones de tren, talleres, depósitos y otros lugares adecuados. En muchos casos, los techos de los grandes edificios ferroviarios en Austria antes no se utilizaban, pero ahora albergan módulos solares que alimentan directamente a la red cercana. La electricidad generada así se consume localmente, reduciendo la carga y pérdidas en la infraestructura de transmisión a larga distancia. Un enfoque innovador es instalar paneles solares en las barreras acústicas de las vías del tren. Estas barreras, de varios metros de altura y kilómetros de largo junto a vías transitadas, ahora también generan energía limpia. Al integrar la tecnología solar en una infraestructura que ya ocupa espacio a lo largo de las vías, Österreichische Bundesbahnen maximiza la utilidad de los activos existentes. Para ser honesto, la contribución total de la energía solar al sistema de suministro todavía es relativamente pequeña, pero no es despreciable, alrededor del 3%, y está creciendo de manera constante. Los proyectos que actualmente están en desarrollo buscan aumentar significativamente esta participación, con varios megavatios de nueva capacidad programados para los próximos años. De hecho, Österreichische Bundesbahnen ha anunciado la intención de invertir alrededor de 1.000 millones de euros en energías renovables y en energía hidroeléctrica, eólica y fotovoltaica para el año 2030. Esto tiene como objetivo generar 280 gigawatt adicionales a partir de las propias plantas hidroeléctricas, fotovoltaicas y eólicas de UBB, lo cual equivale aproximadamente al consumo promedio de 70.000 hogares en Austria. UBB busca aumentar su producción de electricidad renovable para que represente entre el 33% y 80% de la tracción total, fortaleciendo su independencia energética. Necesidades actuales para 2030. Esto se logrará mediante inversiones adicionales en plantas hidroeléctricas, como la planta de energía Torre Mus, así como expandiendo la capacidad de plantas solares y eólicas. El sistema ferroviario de energía renovable en Austria beneficia notablemente al medio ambiente. Con más del 70% de su red electrificada y toda su electricidad de fuentes renovables, los ferrocarriles de Austria evitan más de 4 millones de toneladas de dióxido de carbono al año frente a alternativas diésel. De cara al futuro, Austria planea aumentar la proporción de electricidad verde generada internamente al 80% para el año 2030. Esto implicará expandir la capacidad solar y de pequeñas centrales hidroeléctricas, desarrollar sistemas inteligentes de almacenamiento de energía para gestionar las fluctuaciones en el suministro, y explorar trenes de hidrógeno y eléctricos con batería para las rutas restantes no electrificadas. Este modelo integrado y sostenible no solo reduce el impacto ambiental,
sino que también protege a los ferrocarriles de Austria de los riesgos energéticos geopolíticos, mejorando la seguridad energética nacional, mientras Europa avanza hacia la descarbonización de sus sectores de transporte y energía. Austria se destaca como un ejemplo líder de cómo la inversión estratégica en infraestructura pública puede ofrecer beneficios ambientales y técnicos a largo plazo. Si disfrutaste este video y te gustaría apoyar nuestro trabajo, considera comprar nuestro libro electrónico, unirte a nosotros en Patreon o hacerte miembro del canal. Puedes hacer una donación única vía PayPal. Cada contribución nos ayuda a seguir creando contenido ferroviario de alta calidad. Los enlaces relevantes están en la descripción. Gracias por vernos y, como siempre, mantente en sintonía con Ferrocarriles Explicados.